Segunda de Reyes, capítulo 2. El libro de Segunda de Reyes, el capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Yo diría que es una historia conocida para varios, pero la palabra de Dios es tan poderosa que aunque se predica del mismo versículo, el mismo párrafo bíblico, sin embargo, siempre hay algo nuevo que Dios nos da. No sé si solo a mí me pasa, aleluya. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Verso 1, voy a leer hasta el verso 11. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Eliseo dijo a Elías: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria al Señor. Quiero hablarles en esta hora acerca de avanzando hasta alcanzar. Amén. Diga conmigo: avanzando hasta alcanzar. Otra vez: avanzando hasta alcanzar. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, oh Dios. Tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Yo te pido que nos hables a través de tu palabra, Señor. Confirma tu palabra en esta hora, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, deja que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Qué bueno tener un discípulo como tenía Elías. Eliseo era un hombre incansable, y aunque Elías quiso apartarlo por varias ocasiones, sin embargo, Eliseo estaba dispuesto, amén, a seguir hacia adelante. Me imagino en medio de caminos peligrosos, en medio de lluvias, en medio de situaciones complicadas, amén, él permaneció al lado de su maestro Elías. Amén. Y hermanos, Dios siempre premia la fidelidad. Dios siempre premia la constancia. Dios premia la fe de una persona. Cuando alguien se mantiene firme, aún en medio de la dificultad, tarde o temprano, hermanos, Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a bendecirlo. Y este es el caso de Eliseo. Amén. Y usted ve aquí que lo que hemos leído, o parte de esta historia, amén, donde Elías le está diciendo a Eliseo, ellos están en la ciudad de Gilgal,
y le está diciendo Eliseo: quédate aquí en Gilgal, porque el Señor me ha dicho que vaya a Betel. Amén. No necesitas venir conmigo, ya me has acompañado suficiente tiempo. Amén. Es bueno que te quedes aquí en Gilgal, porque Dios me ha pedido que yo vaya a Betel. Gloria al Señor. Y Gilgal el nombre significa círculo. Amén. Es un lugar de transición. Es un lugar por donde el pueblo de Israel pasó después de más de 400 años, 430 años de esclavitud. Ellos pasaron por Gilgal. Era la última ciudad ya para entrar en la tierra prometida. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de Gilgal, amén, hablamos de un lugar que no es para habitar, es un lugar de transición. Amén. Es un lugar simplemente por donde es la entrada a la tierra prometida, pero no es el lugar que Dios designó para nosotros. Amén. Por eso es que hay que proseguir adelante. Digo, hay que proseguir adelante. Hay algunos que han parado en Gilgal. Amén. Yo conozco personas, hemos estado orando aquí. Muchas veces oramos por peticiones, por hermanos, amén, por situaciones que hay en la familia o situaciones laborales. Y cuando la iglesia ora, hermanos, Dios contesta. Tenemos un grupo de crecimiento, una célula ahí en Mallorca que son expertos en orar para que la gente reciba trabajo. Cada visita que ve ahí, amén, a veces están sin trabajo, oran por ellos y inmediatamente realmente esta célula resalta, amén, por esto, amén, este grupo de crecimiento. Pero hermanos, muchas de las veces nosotros nos confundimos pensando que cuando Dios responde es el final de algo. Pero realmente no es el final de algo, es la entrada de algo. Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí han recibido un milagro de parte de Dios? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han recibido un milagro de sanidad? Un milagro financiero, aleluya, una puerta cerrada por mucho tiempo y de repente Dios abre una puerta. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con algunos que paran de orar? Paran de buscar a Dios. Oraron por 21 días, algunos hasta que Dios respondió, y hoy ya no los ves en la oración, ya no los ves viniendo frecuentemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ya les dio lo que ellos estaban pidiendo, aleluya. Pero hermanos, cuando Dios te da un milagro, no es el fin de algo, es el inicio para que puedas entrar a un lugar mucho mejor, aleluya. Cuando Dios hace un milagro, es abriendo una puerta, abriendo una atmósfera para que empieces a caminar en otro nivel de gloria. Amén. Entonces, cuando Dios hace algo por nosotros, Él nos está abriendo una puerta de entrada, no de salida. De entrada para que nosotros podamos experimentar cosas mayores de las que ya hemos experimentado. Amén. Pero algunos paran en Gilgal pensando que es el final, cuando realmente no es así. Entonces Eliseo dice: no me voy a quedar en Gilgal. Amén. Diga conmigo: no me voy a quedar en Gilgal. Amén. Elías le dice: el Señor me ha pedido que vaya a Betel. Por favor, quédate en Gilgal. Eliseo dice: no me voy a quedar en Gilgal. Voy contigo hasta Betel. Amén. La Biblia dice que fueron ambos a Betel. Ahora, todos aquí, o la gran mayoría, sabemos que Betel significa casa de Dios. Un lugar de encuentro, aleluya, entre lo sagrado y divino con el ser humano. Eso es lo que es Betel, aleluya, la casa de Dios. Un lugar donde está la presencia de Dios. Jacob estaba en Betel, ¿se acuerda? Y él soñó con una escalera que iba de la tierra hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Ese es Betel, la casa de Dios, aleluya. Amén. Un lugar donde la presencia de Dios se mueve. Un lugar donde Dios está y tiene un encuentro con el ser humano. El asunto es que estando en Betel, amén, Eliseo tampoco se quiso quedar en Betel, porque para él Betel tampoco era suficiente. Y hermanos, la verdad es esta, que aunque es bueno venir a la casa de Dios, amén, y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
tenemos que venir a la casa de Dios y a tener un encuentro con Él. Pero la verdad es que ni siquiera esto puede ser suficiente para un cristiano que está buscando, aleluya, un mayor nivel de gloria. ¿Sabe por qué? Y espero que no me malentiendan, porque yo no puedo limitar mi vida espiritual, amén, simplemente a un culto en la iglesia. Amén. Yo no puedo limitar mi vida espiritual simplemente a una reunión, a un servicio. Gracias a Dios porque tenemos un lugar donde reunirnos y tenemos libertad de culto en este país. Amén. Y podemos reunirnos todas las veces que queremos. Amén. Pero usted como creyente no puede limitarse simplemente a su vida espiritual, a recibir un toque de Dios. Amén. O a recibir la presencia de Dios en la iglesia. Hay que ir mucho más allá. Aleluya. Hay que ir mucho más allá, que puede ser que el lunes no tenga culto, aleluya, pero el lunes yo todavía puedo sentir el poder de Dios en mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Betel no fue el final del trayecto, aleluya, aunque era la presencia de Dios, pero no era el fin de lo que quería Eliseo. Amén, él estaba buscando su bendición. Es un buen lugar. Aleluya. Amén, es un buen lugar la casa de Dios para venir y alabar a Dios y danzar y correr en la casa de Dios y dar la gloria a aquel que la merece. Todo eso es bueno, pero nuestra vida espiritual no puede limitarse al templo. Aleluya. Estamos en el templo y gracias a Dios por eso, pero las casas, amén, pueden ser sitios donde Dios se puede empezar a mover, donde Dios se puede empezar a sanar gente, donde Dios puede hacer milagros, maravillas y prodigios. No podemos limitarnos simplemente al templo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Necesitamos pedir a Dios que Dios nos abra casas, aleluya. Gloria al Señor, para que lo que sentimos en el templo se pueda sentir también en las casas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Uno de estos días alguien me escribió, hace como 2 semanas alguien me escribió, amén, y pidiéndome que fuera a visitar el lugar donde trabajaba. Es una señora que cuida a 2 ancianos. Y ella me decía, pastor, tanto los señores de aquí de la casa como yo sentimos un mover extraño de espíritus y los ancianos estaban diciendo que parece les han hecho brujería y todo ese tipo de cosas. Amén. Y ella me escribe y bueno, yo le dije, bueno, yo puedo ir a orar a la casa, pero a mí me gustaría orar por ustedes primero. Amén. Y le dije, sería bueno que vengan el domingo a la iglesia. Y bueno, ciertamente llegaron el domingo pasado, aunque yo no estuve. Pero el día martes me comuniqué con ellos para ir a su casa. Y ahí estaba la señora en silla de ruedas y ahí estaba el hombre, amén, que no podía caminar, amén, estaba paralizado. Y ellos me empezaron a explicar acerca de situaciones que se están moviendo en su casa, acerca de cosas que están pasando, espíritus que están moviéndose, amén, en casa. Y estaban asustados, lógicamente, pues no conocen a Dios. Son 2 ancianos, amén, españoles que pues no son cristianos. Y yo estaba a ellos intentando explicarles esto. Y ya llevamos un poquito de aceite. Me dijeron que estaban pues enfermos. Y yo le dije a ella, voy a orar por ti, te voy a poner un poco de aceite, tal como dice la Biblia. Le leí el versículo en Santiago. Amén. Y empecé a orar por ella. Le digo, no te asustes, no tengas miedo, porque no va a pasar nada malo. Simplemente voy a orar por ti. Después de ponerte un poquito de aceite en la frente, voy a poner mis manos sobre ti. Amén. Para que el Señor pueda sanarte, pueda levantarte y pueda ayudarte. Yo oré por ella. Amén. Y oré un tiempo, luego oré por el Señor. Y le dije lo mismo, voy a poner mi mano sobre ti, voy a orar por ti después de ponerte aceite. Amén. Y Dios va a hacer la obra en tu vida. Y yo estoy orando por él y yo veo que el hombre empieza a llorar. Aleluya. El hombre empieza a llorar y de repente da un salto y me abraza. Wow, aleluya.
Y él solo decía, siento mucha paz, siento mucha paz, siento mucha paz. Personas que nunca han experimentado la presencia de Dios. Personas que nunca han experimentado el poder de Dios. Aleluya, necesitamos, hermanos, llevar la presencia de Dios a las casas. Necesitamos ver milagros en las casas. Necesitamos ver prodigios en las casas. Aleluya, no solamente en el templo. Necesitamos ver gente llena del poder del Espíritu Santo de Dios, aún en las casas. Pues la Biblia dice que en el día de Pentecostés estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Betel, hermanos, no es suficiente. Necesitamos llevar esto fuera, compartir esto con otros, porque es la única manera, amén, como el evangelio se hace efectivo en la vida de las personas. Gloria al Señor. El objetivo final nuestro, o el objetivo de nuestra vida cristiana, no es tener un culto más. El objetivo nuestro es alcanzar almas para el reino de Dios. Aleluya. Amén. El culto, el venir a la casa de Dios es parte de nuestra vida, pero no es el fin. El fin es ir y hacer discípulos. Ese es el fin de este evangelio, aleluya. Ese es el fin de esta iglesia, alcanzar a otros con el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. La vida cristiana no puede limitarse a Betel. Amén, venimos aquí, tomamos nuevas fuerzas, Dios nos habla, amén, y la palabra que es viva y eficaz provoca fe en nosotros y salimos bendecidos de este lugar, pero eso no es el fin. Ese es el inicio para poder hacer la obra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, porque cuando usted limita su vida simplemente a la casa de Dios, usted limita su vida simplemente, amén, a una rutina de venir a la casa de Dios, tarde o temprano se va a cansar. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se siente que no está haciendo nada. Gloria al Señor. Mire, hermano, yo creo que Dios puede usarnos a cada uno de nosotros para poder alcanzar una alma nueva en este año para la gloria del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios quiere usarnos a nosotros como instrumento en sus manos. Aleluya. Jericó, diga conmigo Jericó. La Biblia dice que tampoco se quedó Eliseo en Betel, sino que fue a Jericó. Gloria al Señor. Amén. Y Jericó, que es conocida también como la ciudad de las palmeras, amén, era un oasis en medio del desierto, una buena ciudad para vivir, una buena ciudad. De hecho, cantamos hasta cánticos de Jericó, que los muros cayeron. Amén. Era una ciudad fortificada, era una ciudad muy segura, era una ciudad amurallada, gloria a Dios. Usted podía vivir muy cómodo y seguro en Jericó. Amén, porque eso es lo que representa Jericó aquí. La comodidad, esa zona segura que encontramos después de estar unos años en la iglesia. Esa bendición material, amén, por ser cristianos fieles. Amén, esa bendición que nosotros logramos por ser fieles a Dios. Y hay muchos cristianos que están viviendo en Jericó. Ay, 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 aleluya. Amén. Ya no somos los perdidos que éramos antes. Ahora ya tenemos experiencia en el camino de Dios. Ahora ya no sabemos los cánticos. Cuando uno recién llega a la iglesia, no sabe ni siquiera aplaudir. Aleluya. Pero con el tiempo uno aprende todo ese tipo de cosas. Amén. Empezamos hasta no sabemos los cánticos de memoria. Gloria al Señor. Pero sin darnos cuenta entramos en una zona confortable. Aleluya. No me dejen solo porque cada que me siento solo predico 30 minutos más. Aleluya.
Jericó representa esa zona confortable, representa ese creyente que ya conoce de la palabra de Dios, ese creyente que está bendecido, ese creyente que logró un objetivo económico por causa de ser fiel. Aleluya. Ese creyente que está viviendo en una área fructífera, aleluya, materialmente, pero que se acomodó, aleluya. Se quedó en esa zona confortable, se siente seguro dentro de esos muros. Y está diciendo: pastor, no tenemos que evangelizar más, no tenemos que dar más estudios bíblicos, no tenemos por qué hacer más grupos. Amén. Creo que en esta zona confortable estamos bien, no tenemos por qué avanzar más. El único problema de vivir en una ciudad amurallada es que está limitado, hermanos. Aleluya. Está limitando al poder de Dios, y cuando los muros son demasiado altos, aleluya, usted se hace impenetrable hasta la presencia de Dios. Y yo estoy orando que el Señor derribe los muros otra vez, y que nos saque de esa zona confortable, nos saque de esa zona de confort, aleluya, y nos desafíe, nos rete para lograr algo más en la obra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¿Por qué no da un aplauso al Rey de la Gloria aquí? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El problema de vivir dentro de una ciudad amurallada es que limita a Dios, le pone límites a Dios. Aleluya. Y hay muchos cristianos que han puesto límites a Dios. Parece que ya lograron su objetivo. Amén. La casa quizás ya está lista. Aleluya. Amén. Quizás hasta pagado el coche. Gloria al Señor. Y se metió en una zona confortable porque ya está bendecido. Aleluya. Cuando llegó al camino de Dios no tenía nada, pero por causa de su fidelidad Dios lo ha bendecido. Amén. Pero parece que la bendición lo ha aplastado. Aleluya. Yo estoy orando por la iglesia ahí, que el Señor derribe las murallas de algunos, amén, que han edificado. Gloria al Señor. Que se sienten tan cómodos, tan bendecidos, que ya no sienten que tienen que orar como oraban antes. Aleluya. Que ya no sienten que deben de buscar a Dios como lo buscaban antes. Que ya no sienten, aleluya, que deben de evangelizar como lo hacían antes. Que ya no sienten, aleluya, de compartir este evangelio de salvación como lo hacían al inicio. Porque están en una zona de confort. Porque estoy bendecido. Ya no estoy ilegal en este país como lo estaba antes. Aleluya. Amén. Ahora estoy bendecido. Y es un problema muchas de las veces, porque la bendición puede llegarnos a hacer daño si nosotros nos estancamos. Ya no vemos la necesidad que hay en la iglesia, ya no vemos la necesidad que hay en los hermanos. Aleluya, porque ahora estoy en una zona confortable. Aleluya, gloria al Señor. Hasta donde yo he podido leer en la palabra de Dios, el Señor no había lugar para él en el mesón, dice la Biblia, el día que iba a nacer. No hubo para él lugar en el mesón, ¿no? Porque el mesón es una zona confortable, aleluya. El mesón es una área de descanso. El mesón es una área para descansar la noche, para estar tranquilo, para estar cómodo, aleluya. No hubo lugar para él en una zona confortable. Él nació en un pesebre, él nació en un establo, en un lugar donde había actividad, donde todo el mundo estaba entrando y estaba saliendo, estaba entrando y estaba saliendo. En ese lugar fue donde él nació. Hermanos, él no tiene cabida en corazones que están confortables, en creyentes que están confortables, en creyentes que han llegado a una zona cómoda. El Señor no va a nacer ahí, aleluya. Si usted quiere que el Señor nazca en su vida, nazca en su familia, nazca en su casa, usted necesita salir de su área de confort.
Digo, el establo era un lugar de trabajo. El lugar donde el Señor nació, en el establo, era un lugar donde había trajín, había trabajo, había movimiento. Es ahí donde Dios va a nacer. Es ahí donde Dios se va a mover. Es ahí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde Dios va a usar nuestra vida, aleluya, como instrumento útil en sus manos. Así que Jericó era una ciudad segura, una ciudad confortable. Gloria al nombre de Jesús. Pero Eliseo dijo, tampoco me voy a quedar aquí en Jericó. Si el Señor te ha pedido que vayas al Jordán, yo voy a ir al Jordán contigo. Aleluya. Jericó está bien, pero no es un lugar para mí, para vivir. Aleluya. Jericó está muy bien. La ciudad de las palmeras, un oasis en medio del desierto, pero no me voy a quedar en este lugar. Si tú vas al Jordán, yo voy contigo. ¿A cuánto le gustaría tener un discípulo así? Aleluya. Yo voy contigo, porque este no es el final de mi trayecto. Jericó no es el fin de mi trayecto. Si tienes que ir a otro lugar, yo voy contigo. Amén. Diga conmigo Jordán. Este río que desciende del monte Hermón, amén, hasta el mar Muerto. Yo estaba pensando en esto. Aleluya. Y esto es tipo de la unción, hermanos. Porque la unción desciende de lo alto, gloria al Señor, para llevarte hasta allá abajo, gloria a Dios. Mientras más ungido, más humilde. Hoy no es necesario que el Señor crezca y que nosotros menguemos. Yo creo que debemos de menguar tanto hasta decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Hasta que nuestra carne muera, gloria a Dios, y nuestro espíritu viva, hasta que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Aleluya. Jordán. El Jordán es un lugar de purificación. El Jordán es un lugar, amén, donde tienes que entrar, purificarte, ser bautizado, sumergirte antes de empezar a alcanzar lo que Dios te ha prometido. El Jordán es el último paso que le quedaba a Eliseo para recibir esa doble porción del espíritu que había en Elías. El Jordán, aleluya, es ese lugar donde el mismo Dios manifestado en carne fue bautizado antes de empezar un ministerio poderoso de maravillas, milagros y prodigios. Necesitamos el Jordán en nuestra vida. Necesitamos, aleluya, antes de alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Aleluya, el Jordán es la antesala de los milagros. El Jordán es la antesala, amén, de lo que Dios quiere hacer a través de ti. No dice la Biblia ahí en Segunda de Reyes capítulo 2, donde leímos del verso 8 en adelante hasta el verso 15. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti. ¿Y qué le dijo él? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Wow, qué atrevimiento, hermanos. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Gloria al Señor. Pero el verso 11 dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó en seco. Aleluya. Antes de empezar los milagros, antes de empezar los prodigios, tiene que haber un tiempo de purificación. Tiene que haber un tiempo de sumergirte en el Jordán, un tiempo de menguar para que el Señor pueda crecer en nuestra vida. Antes de recibir esa unción poderosa para ser usado por Dios a un nivel mayor, vamos a tener que pasar y llegar hasta el Jordán. Aleluya. En estos días, yo creo que fue la semana pasada, yo estaba orando y le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿cómo podemos acceder a esos niveles espirituales donde operan los dones del Espíritu? Porque realmente hemos tenido un mover de Dios y ahí Dios empieza a hacer milagros, pero yo no estoy conforme con lo que Dios está haciendo hasta ahora. Estoy agradecido, pero yo sé que Dios no tiene límites. Amén. Yo siento mucha ansiedad por esto, aleluya, mucha desesperación por esto. Yo le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿cómo podemos lograr entrar, no de manera esporádica, pero operar en los dones del Espíritu? Aleluya, cada semana, cada día. Porque, hermano, yo pienso que los mayores milagros que la iglesia va a hacer no van a ser en el templo, va a ser en la calle. Parece que los agarré fuera de base, aleluya. Los mayores milagros que la iglesia va a hacer en la calle. Y necesitamos lograr entrar en esa dimensión del Espíritu donde Dios opera, aleluya, a través de los dones. Yo sé que Dios mueve los dones muchas de las veces, amén. Yo creo que en su misericordia Él mueve los dones en la iglesia, y por ahí a veces hay un mensaje en lengua y por allá sale la interpretación de lenguas, y a veces Dios hace milagros. En nuestra iglesia hay varios que han sido sanados de cáncer, gloria al Señor, y Dios moviéndose y haciendo milagros. Pero yo le he dicho: Señor, necesitamos eso con más frecuencia. Aleluya. Y yo le estaba diciendo: Señor, ¿cómo podemos operar en eso de manera frecuente? ¿Cómo podemos acceder, amén, a lo que dice la Biblia? Y el apóstol Pablo habla de las revelaciones y habla de las visiones, gloria al Señor. Él habla que subió hasta el tercer cielo y oyó cosas inefables. Y yo estoy preguntando: Señor, ¿cómo podemos hacer eso? Porque yo no estoy contento, aleluya, con lo que tenemos hasta el día de hoy, con nuestro nivel espiritual. Yo le digo: Señor, necesitamos oír eso, aleluya, las cosas inefables que el Espíritu tiene que decirnos. Necesitamos tener visiones, Señor, necesitamos tener revelaciones, necesitamos operar en ese nivel. Hey, hermano, Dios tiene mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Necesitamos acceder a esos lugares. Amén. El apóstol Pablo está hablando de él mismo y él dice que él conoció un hombre que subió al tercer cielo. Él dice: no sé si en el cuerpo o no sé si en el espíritu, pero Dios lo sabe. Pero subió al tercer cielo, y está hablando de él mismo. No es atrevido decir que si uno pudo llegar hasta ahí, nosotros podemos hacerlo. Y eso sonó un poco raro con algunos, aleluya, amén. Pero Pablo dice: yo escuché cosas inefables en ese lugar.
aleluya, empecé a oír cosas que no te las puedo contar porque te puedo hacer daño, porque no me vas a creer, aleluya, y te voy a hacer daño a tu fe. Pero oí cosas inefables en ese lugar, aleluya. Oí cosas poderosas en ese lugar, aleluya. Usted se imagina lo que Pablo oyó en ese lugar. No dice que vio, dice que oyó. Porque así es como trabaja el Espíritu de Dios. Él primeramente habla y nosotros oímos. Él primeramente habla. Por eso, aleluya, usted en su oración no puede tener una oración natural, una oración normal. Tiene que tener un avance cuando ora, sentir que está avanzando en el Espíritu cuando usted está orando. Dios todavía puede hablar a nuestro oído espiritual. Dios todavía, mire hermano, Dios primeramente habla. Luego Dios deja sentirte cosas. Amén. Él nos habla. Y cuando Dios nos habla, siempre nos deja sentir lo que ha hablado. Por lo general es en nuestro corazón donde sentimos confirmación. Aleluya, amén, de cosas que Dios nos ha dicho. Y la tercera cosa, como trabaja el Espíritu, es que te deja ver lo que el Señor ha hablado. Amén. Mire, la Biblia dice que por la fe creemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántas cosas no hemos logrado en el Espíritu? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes no han orado por una casa? ¿Cuántos de ustedes no han orado por un trabajo que no tenían, no lo veían, pero fueron avanzando en oración, fueron avanzando en el Espíritu, y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve? Estoy hablando, aleluya, de subir al siguiente nivel de gloria. Aleluya, que Dios nos deje oír cosas inefables. Aleluya. Necesitamos eso en nuestra vida. Aleluya. Yo le estaba diciendo, Señor, ¿cómo podemos llegar a ese lugar? Amén. ¿Cómo podemos operar en los dones del Espíritu? ¿Cómo podemos oír esas cosas inefables? ¿Cómo podemos, Señor, entrar en revelaciones, en visiones, en cosas que tú tienes para nosotros, que quizás las experimentamos de manera esporádica nada más? Mientras yo estoy orando, ¿sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue esta: yo soy santo y habito en la santidad. Wow. Cuando yo recibí eso, yo empecé a mirarme a mi interior, empecé a mirarme a mí mismo, y me empecé a darme cuenta que todavía me falta más de santidad en mi vida. Me empecé a dar cuenta que todavía, aleluya, necesito santificar mis acciones, todavía necesito santificar mis palabras, todavía necesito santificar mis ojos, todavía necesito santificar mi mente, todavía necesito santificar mis pensamientos, porque la Biblia dice que el que es santo, santifíquese todavía. ¿Usted cree que es santo? Santifíquese todavía, dice la Biblia. Usted piensa que ya lo logró, ya lo alcanzó. No, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué no levanta sus manos a la presencia de Dios por un momento aquí? Aleluya. Y empiece a mirar hacia adentro de usted. No tiene que mirar afuera. Aleluya. Amén. Empiece a mirar hacia adentro de su propia vida. Y se va a dar cuenta que va a encontrar cosas que necesitan ser santificadas. Aleluya. Y Dios habita en un lugar santo. Aleluya. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que estar sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Y para poder estar ahí necesitamos, amén, santificarnos más. Pastor, más todavía. Pastor, pero ya más todavía. Aleluya. El que es santo, santifíquese todavía. ¿O no preguntó el salmista: ¿quién puede subir al monte de Jehová?
¿Y quién puede habitar en su lugar santo? ¿Cuál fue la respuesta? El limpio de manos. ¿Qué más? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos está hablando de algo externo, porque la santidad es externa, pero también es interna. Por eso dice, y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de Jacob. ¿Usted quiere que Dios lo use? Avance en santidad. Avance en santidad. No pare, aleluya. No pare. Yo sé que hemos logrado cosas, pero no pare ahí. Siga hacia adelante. Porque los únicos que suben al monte de Jehová son los limpios de manos y puros de corazón. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios aquí? ¿Usted quiere ser usado por Dios? Si ese es su caso, puede venir aquí delante por un momento, por favor. Quiero orar por usted, aleluya. Si puede quedarse de pie, eso ayudaría para poder orar, aleluya. No te puedes quedar en Gilgal. No te puedes conformar con Betel. Tienes que salir de Jericó. Tienes que llegar al Jordán. El Jordán es el inicio de los milagros. El Jordán es el inicio de los prodigios. El Jordán es el inicio de las maravillas. El inicio fue con un bautismo. Y es lo que necesitamos aquí. Ser bautizados una vez más con el Espíritu Santo, rebautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos un mover de Dios en nuestra vida. Usted ya escuchó la palabra de Dios aquí, y algunos de ustedes han sentido desafiados por la palabra de Dios. Pero cuando usted salga de aquí, usted no puede ser igual, no puede regresar al mismo sitio, porque Dios te posicionó ya en esta noche, amén, para salir del Jordán y empezar la campaña de milagros y prodigios. Ya Dios te posicionó en el Jordán. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a menguar. Usted busque en su corazón, porque hay cosas que necesitan ser cambiadas. Usted busque en su corazón, porque hay cosas que necesita sacarlas de ahí. Hay relaciones que necesita soltar, aleluya. Hay amistades que no tienen que estar ahí porque le están haciendo daño, no lo están ayudando a progresar, y necesita soltar eso. Yo sé que Dios está tratando con algunos de ustedes aquí. Yo solamente estoy siguiendo lo que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo aquí. Yo estaba preguntando al Señor, ¿por qué tengo que ir a Zaragoza? ¿Cuál es el propósito de ir, Señor, a Zaragoza? Y yo estoy todo el tiempo preguntando al Señor, ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué me llevas? ¿Por qué es tu voluntad que yo esté ahí? Hoy el Señor me habló mientras venía en ese autobús, amén, de orar por cada uno de ustedes, aleluya. Entonces vamos a posicionarnos, aleluya, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti, oh Dios.
Aleluya, menguamos, Señor, en nuestro ego.